Muy buenas tardes. En nombre de Gretel, de Diana Díaz y quien les habla, Luis Alberto, estamos muy complacidos de poder compartir con todos y cada uno de ustedes el desarrollo de esta unidad número 4 de este seminario que lleva por título La episteme emergente y las corrientes complejas del conocimiento. De tal manera, queremos hacerle extensiva la más cordial bienvenida y saludos al doctor Carlos, a Diana Martínez, a Yuli, a Karen, a Omar, a John y a Elkin, agradeciéndoles de antemano toda su atención. El contenido a desarrollar está relacionado específicamente con los cambios fundamentales en el paradigma clásico de la física y también teniendo en cuenta sus incidencias epistemológicas como también su incidencia ontológica. Asimismo, estaremos desarrollando también contenido con respecto a los postulados del paradigma emergente. Antes de poder establecer cuáles fueron los cambios fundamentales que se dan en la física moderna y que dicho sea de paso tuvieron una trascendencia para la epistemología y el cambio de paradigma científico, yo quiero poner inicialmente en contexto los fundamentos y la génesis del paradigma clásico que regía la ciencia occidental en ese momento histórico. Y precisamente quien regía la ciencia occidental en ese momento histórico era la física, quien fuera considerada como la ciencia rectora de la epistemología y metodología científicas. La física como paradigma tenía unas características muy bien determinadas. Una de esas características era la visión objetivadora del estudio de la realidad, entendiéndose por objetivadora como el criterio de lo que era ya dado, de lo que era observable, demostrable, verificable, comprobable y más aún de lo que era cuantificable. Es decir, que tiene que ver con todo lo que fuera evidenciable. Esta visión objetivadora permitía, digámoslo así, la separación entre el sujeto observador y el objeto de estudio. Es decir, que se creía que el mundo material pudiera ser descrito de manera objetiva sin referencia alguna al objeto, al sujeto observador. De tal manera que no se permitían las creaciones en la mente para describir tal realidad, porque la misma realidad, según ellos, se mostraba para llevar a cabo su descripción. Otra de las características de este paradigma era la de fragmentar el objeto de estudio en tantos elementos simples y separados como sea posible. Hasta ahora pudiera percibirse como una visión epistemológica equivocada el estudiar la realidad desde este modo de ver las cosas. Otra de las características también por mencionar sería ese determinismo de los fenómenos en el que consistía en establecer de que todo efecto o todo evento debe tener siempre una causa y que se usa para la búsqueda de leyes definidas que asignan a cada causa su correspondiente efecto. Pero esto se hacía
desde una sola perspectiva, es decir, desde una sola forma de ver las cosas, lo cual no permitía el conocimiento, digámoslo así, divergente. Y también como característica de este paradigma, pues es la lógica formal que se utilizaba para estudiar y describir la misma realidad. Este paradigma clásico de la física también pudiera conocerse con el nombre de newtoniano cartesiano, toda vez que fue Isaac Newton, un matemático y físico inglés, quien fundamenta las bases físicas de este paradigma. Y René Descartes, un matemático filósofo francés, es quien fundamenta o pone las bases filosóficas de este paradigma. En suma, este paradigma clásico de la física también es conocido con el nombre de paradigma mecanicista, y quien fuera ideado y diseñado básicamente para estudiar y resolver los problemas que presentan las ciencias naturales y la tecnología misma. Pero este modelo de estudio obedecía estrictamente a los cuerpos de tamaño que fueran más grandes que el átomo. Pero en la medida en que el objeto de estudio fuera del tamaño del átomo o más pequeño que éste, su inadecuación se ponía de manifiesto hasta el punto de anularse totalmente. De tal manera que también este paradigma concebía a la materia como partículas pasivas e inmutables cuyas masas permanecen siempre constantes. Asimismo, el espacio y el tiempo eran considerados absolutos. Según Miguel Martínez Migueles, entre los cambios fundamentales que se dan en la física moderna, hay 5 que tuvieron trascendencia para la epistemología y consecuentemente para el cambio de paradigma científico. Pero de esos 5 yo me voy a referir esta vez a 3. Y uno de ellos es la teoría de la relatividad de Albert Einstein. En este primer cambio, pues ya se empieza a revolucionar un poquito la ciencia al admitir, al considerar que el observador y lo observado ya no pueden considerarse como separables. Situación que sí se consideraba o se permitía en el modelo clásico de la física. Para Einstein, el observador llega a formar parte de la constitución misma del objeto observado. Él consideraba de que hay conceptos que tratan de describir la realidad misma, pero que son muy limitados para hacerlo. Y que esa limitación se pudiera superar con aquellas creaciones de la mente de quien observa para tratar de describir completamente el objeto observado. Recordemos aquí de que el tamaño del objeto de estudio en la teoría de la relatividad consideraban tamaños iguales que el átomo o inferiores a este. Situación que en el modelo mecanicista recordemos de que el tamaño del objeto de estudio era superior al del átomo. Lo que pasa es que ellos estudiaban, me refiero al modelo mecanicista, estudiaban los cuerpos que tuvieran un tamaño superior al del átomo, pero a través de ese estudio trataron o hicieron más bien generalizaciones en cuanto a comportamientos para aquellos
cuerpos cuyo tamaño fuera del átomo o inferior a este. Situación que más adelante pues se desvirtúa por completo. Einstein dio con la teoría de las tres dimensiones espaciales, pero también estableció la dimensión temporal. De aquí que el tiempo llegue a ser la cuarta dimensión necesaria para entender la realidad física. Y establece que no hay un espacio y tiempo absoluto, situación que sí lo consideraron en el paradigma o modelo mecanicista, sí consideraron allá el espacio y el tiempo absoluto, y Einstein no lo considera el espacio ni el tiempo absoluto. Él lo considera como dependiente de algo. En este caso ese algo es la velocidad, pero particularmente se refiere a la velocidad de la luz. Entonces, él manifiesta de que palabras más, palabras menos, un objeto para describirlo no es lo mismo un objeto que esté a una velocidad baja, ¿verdad? Considerada con una velocidad muy altísima, como por ejemplo lo es la velocidad de la luz, y que el hecho de poder describir esos dos objetos a distintas velocidades, pues no van a haber perspectivas iguales o absolutas, ¿verdad? Situación que también la desmonta con respecto al modelo mecanicista, en el que allá había era una perspectiva absoluta, una sola perspectiva para describir al objeto de estudio. Ya acá Einstein dice que no, que dependiendo de la velocidad van a haber cosas que se van a describir de manera distinta, ¿verdad? Inclusive, colocando un ejemplo, pudiera ver, eh, por ejemplo, la realidad como un paisaje pudiera tener igual de veraces y puntos de vista. Entonces, ya aquí se desvirtúa por completo eh, esa perspectiva única, unívoca, ¿verdad? Con respecto al modelo mecanicista. Según Miguel Martínez Migueles, considera como segundo aporte y cambio lo establecido por Heisenberg a través de su principio de incertidumbre o de indeterminación, que establece que es imposible conocer al mismo tiempo y con exactitud la posición y la velocidad de una partícula tan pequeña como por ejemplo el electrón. Recordemos una vez más que el tamaño del objeto de estudio en este momento es considerado menor o igual que el átomo. Entonces, él manifiesta pues que cuanto más acentuamos uno de ellos en nuestra descripción, más incierto se vuelve el otro concepto. Y miren lo importante que Heisenberg acuña aquí dentro de su principio, en donde establece que el carácter meramente estadístico de nuestro conocimiento de las realidades subatómicas, lo cual quiere decir que solo se conoce es el grado de probabilidad de esa existencia o de esa ocurrencia. Situación que pues de una u otra forma contradice lo que se manifestaba en el paradigma mecanicista, ¿verdad? En cuanto a ese determinismo de los fenómenos. Ya aquí se habla de un carácter en cuanto a conocimiento meramente probabilístico. Heisenberg también considera, al igual que Einstein, que el observador no puede separarse del objeto observado, ¿verdad? Que el observador no solo es necesario para observar las propiedades de los fenómenos atómicos,
sino que con su método de interrogación, inclusive con su instrumental de medición, puede forzar a la naturaleza a revelar una u otra propiedad distinta a la que tenía en el momento. Lo que yo también podría agregarle aquí, inclusive que el mismo, eh, el acto mismo de observar cambia lo que se está observando. Entonces, ya aquí se puede ir estableciendo de manera mucho más clara que la forma de abordar el investigador al objeto de estudio, ¿verdad? Van a tener de esa interacción distintas maneras de descripción por parte del investigador, inclusive distintas formas de respuesta del objeto observado hacia el investigador. Por lo tanto, van a haber distintas perspectivas o distintas formas de ver la realidad misma. Y esto pudiera indicarnos que nunca podremos conocer la cosa en sí, solo la realidad resultante de nuestra interacción. Y vaya qué cerca estaba Platón, ¿verdad? Eh, de lo que acabo de leer aquí, en lo que él menciona de que no conocemos la realidad física de las cosas, sino solo su sombra. Con este tercer aporte y cambio establecido por Bohr al acuñar el principio de la complementariedad, que dicho sea de paso, es una de las vías que fundamentan un nuevo modelo de racionalidad y la base del paradigma emergente, este principio considera la complementariedad como un aspecto central de la descripción de la naturaleza misma, en la que cada una capta aspectos de la realidad que no ven las otras. En esencia, este principio subraya la incapacidad humana de agotar la realidad desde una sola perspectiva, desde un solo punto de vista, desde un solo enfoque. Es decir, que aquí se puede inferir de que este principio lo que busca es la unidad en medio de la diversidad. No busca en qué tanto nos diferenciamos, sino en qué tanto nos parecemos, para poder describir la realidad de una manera complementaria a través de las distintas formas de ver las cosas. Por ejemplo, en el paradigma clásico de la física, la luz era vista por algunos como una onda, mientras que era vista también la misma luz como una partícula. Entonces, Bohr, a través del principio de la complementariedad, él manifiesta que esas descripciones, más que ser antagónicas, son complementarias de la misma realidad. Que ambas imágenes son necesarias para dar una explicación completa de la realidad, en este caso atómica. De tal manera que miren que de ninguna manera se contradice con lo manifestado por Heráclito muchos años atrás, en donde éste sostenía de que los opuestos no se contradicen, sino que forman una unidad armónica. Bohr también sugirió de que este principio pudiera ser aplicado en otro campo distinto de la física. De allí que la ciencia, la filosofía, la historia, la poesía y el arte mismo pueden ser entendidas como modos diferentes pero complementarias o complementarios de descripción de la misma realidad. Y que esa realidad ellas la hacen desde su propia perspectiva.
Queriéndole hacer caso a Bohr en cuanto él dice de que el principio de la complementariedad pudiera aplicarse a otros campos distintos de la física, pues yo quise aplicarlo, ese principio de complementariedad, en el campo educativo. Y lo quise hacer de esta forma. Eh, en la lámina ustedes ven, a manera una figura a simple vista, quizás como un pentágono, quizás otros pueden ver dentro de ella una estrella, qué sé yo. Pero en realidad lo que yo quise representar allí, es una mesa en la que he invitado a cenar, a comer, a distintas personas que tienen distintas perspectivas de la misma realidad. En un lado, eh, podemos observar en la parte superior, podemos observar al científico que está, representado por la letra C. Al lado de este, en la parte izquierda de la mesa, está un humanista. Al lado del humanista, un sociólogo. Al lado del sociólogo, un psicólogo. Y al lado del psicólogo me he podido sentar yo, representando a los pedagogos. En este sentido, al momento de la cena, pues el psicólogo, el científico, empieza pues a hablar. Y él habla en el sentido de lo que es lo que se debe enseñar hoy día desde la ciencia. Entonces él establece qué teoría, qué conceptos, qué principios, qué leyes son los que se deben enseñar. El humanista, al escuchar al científico, pues él manifiesta, bueno, eso que tú dices, que es lo que se debe enseñar, que es válido hoy día, yo respondería es a quién se le debe enseñar eso que tú estás diciendo. O sea, ¿qué tipo de hombre y mujer? Ahora, eh, respondida esa pregunta, entonces debemos responder otras dos. Es decir, justifiquemos para qué le va a servir eso a él. El por qué y el para qué. El sociólogo, en atención a lo que dijeron los dos anteriores, entonces él manifiesta, bueno, para ese tipo de hombre entonces se requiere este tipo de sociedad. Y él hace su aporte desde su perspectiva. Él establece entonces el dónde se debe, formar, en dónde se debe educar a ese tipo de hombre con esos conceptos que se requieren en el momento histórico. El psicólogo, en continuado, pues establece, el cuándo, es decir, él establece que, por ejemplo, que ese individuo hay que formarlo y educarlo teniendo en cuenta, por ejemplo, su proceso y su ciclo de desarrollo. Entonces, desde su perspectiva, él establece eso, el cuándo. Y yo, pues, al ladito del psicólogo y del científico, pues yo tomando atenta nota de cada una de las diferentes perspectivas para poder, ahora sí, hacer lo que me han mandado o designado hacer. Aplicar todo eso en un aula de clase.